¿Tienes realmente claro lo que es un gen? En los próximos 5 minutos estaremos conversando acerca de la estructura y función de estos segmentos de ADN. Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje. Micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. Bienvenidos a Respuestas en 5 minutos de aprendizaje. En esta oportunidad estaremos respondiendo a la pregunta ¿qué es un gen? Para iniciar esta discusión, vamos a partir de la expresión que fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Fenotipo es todo lo que podamos medir, toda la apariencia o el funcionamiento de cualquier ser vivo sobre el planeta es lo que vamos a llamar el fenotipo, y este fenotipo va a venir definido tanto por la carga genética expresada en el ADN como el ambiente que permite la expresión de dicha característica. Ahora bien, el fenotipo por sí solo, ¿qué lo define? Quien lo define son las proteínas. Una proteína define un fenotipo, o muchas proteínas interactuando definen un fenotipo. Esto me va a permitir entonces señalar o reescribir que esta expresión lo que me está diciendo es que las proteínas, la formación de las proteínas dependerán del genotipo y del ambiente. Así, para cualquier ser vivo, por ejemplo, plantas de maíz, existirá el fenotipo color de hojas que vendrá dado por una proteína determinada, definida por el ADN y definida por la influencia ambiental. El momento en que florece ese maíz, los granos de maíz, el rendimiento que pueda tener ese maíz, igualmente en cerdos, el peso al nacer de estos lechones, el color de la piel de estos lechones, su potencial productivo vendrá definido por proteínas que son las que van a definir un fenotipo determinado expresado por el genotipo y el ambiente. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas no son más que una secuencia de aminoácidos. El orden y la cantidad de aminoácidos que van a integrar la proteína está definido en el ADN. Es el ADN el que va a decir cuáles aminoácidos van a formar parte de una proteína y quiénes pueden ser los aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser algunos de los 20 aminoácidos esenciales, aminoácidos que en animales provienen de la nutrición y que en vegetales provienen de la síntesis partiendo de los macro y los micronutrientes. Considerándolo de esta manera, entonces un gen no es más que un segmento de ADN que contiene de manera codificada la información requerida para la síntesis de proteína. Es ese segmento de ADN el que va a decir qué aminoácidos, en qué orden y en qué cantidad van a estar conformando una proteína particular. Ese gen es parte del ADN, existen muchísimos genes, miles de genes en una molécula de ADN, molécula que se va a organizar en cromosomas que están ubicados en el núcleo celular. ¿De qué manera ese ADN puede formar finalmente proteínas? El ADN va a transferir su información a una molécula de ARN. El ARN es un ácido nucleico que, a diferencia del ADN, posee solamente una banda y en vez de timina va a poseer uracilo. El ARN va a transferir o va a permitir la expresión de su mensaje en lo que finalmente vamos a llamar proteínas. Esto es a través de procesos de transcripción y traducción. El ADN transfiere su información al ARN a través de un proceso de transcripción y el ARN se traduce en el citoplasma celular para formar las proteínas. Esquemáticamente, si lo vemos en esta lámina, vemos que el proceso de transcripción, la transferencia de información de ADN a ARN se da en el núcleo celular, el ARN sale del citoplasma, es abordado por los ribosomas y el ribosoma va a traducir ese mensaje del ARN para formar finalmente lo que son las proteínas. Veamos en detalle cada uno de estos procesos. En el proceso de transcripción, un gen debe romper sus puentes de hidrógeno para que se dé la apertura de las bandas de ADN y queden expuestos los nucleótidos. Una vez que quedan expuestos los nucleótidos, una enzima llamada la ARN polimerasa empezará a leer el mensaje y empezará a sintetizar una molécula de ARN. De esta manera, vemos como leyendo timina coloca el correspondiente que es adenina, leyó guanina, colocó citosina, leyó citosina, colocó guanina, guanina, citosina, adenina, uracilo, es decir, va a colocar la base nitrogenada o el nucleótido correspondiente según vaya leyendo el ADN. Finalmente, eso me va a dar lo que es el ARN, que no es más
que la transcripción del mensaje que contenía el gen. Ahora tenemos esa información en forma de ARN. Esa transcripción, como señalamos, se da en el núcleo celular. El ARN mensajero sale del citoplasma y es abordado por el ribosoma para iniciar lo que es la traducción y la posterior formación de proteínas. La traducción no es más que el lenguaje equivalente que existe entre los nucleótidos y los aminoácidos. Se va a traducir un lenguaje nucleotídico que lleva el ARN mensajero a un lenguaje de aminoácidos para conformar las proteínas. Esto se logra a través de lo que es el código genético, y este está organizado de tal manera de que la lectura de que los mensajes vienen de 3 en 3 nucleótidos en lo que llamamos los tripletes. Es necesario conocer el concepto de lo que es el ARN de transferencia para entender lo que es la traducción. El ARN de transferencia son moléculas de ARN que llevan aminoácidos particulares que están libres en el citoplasma. El ARN de transferencia los toma porque en el momento que el ribosoma aborda al ARN mensajero por su extremo 5', empezará a leer por tripletes y llamará al ARN de transferencia que sea complementario en su información. Es así como el ribosoma, cuando lee adenina, citosina, guanina, llamará a un ARN de transferencia que tenga uracilo, guanina, citosina complementario con este triplete y traerá entonces lo que es la treonina como aminoácido. Posteriormente lee citosina, uracilo y trae lo que es la leucina. Posteriormente lee adenina, uracilo y va a traer la asparagina. Posteriormente lee guanina, adenina, guanina, trae glutamato. Posteriormente uracilo, citosina, trae la fenilalanina, y de esa manera se va conformando lo que es la proteína que requiere el organismo, que requiere la célula en ese momento dado. Es de esta manera como conocemos ya que un gen es un segmento de ADN que contiene una información específica para la formación de una proteína. Ese gen estará repetido en todas las células del organismo, que si conforman parte de un tejido en particular, podemos tener la expresión en un fenotipo, bien sea de apariencia o bien sea de funcionamiento de un organismo vivo. De esta manera te hemos explicado lo que es un gen. Si existe alguna duda o quieres profundizar en el conocimiento, te invitamos a que visites universidadagricola.com o puedes escribirme a mi correo hlaurentin@ucla.edu.be.